Realmente yo nunca tuve la sensación esa, ¿no? De haber previsto una cosa que nadie se esperaba, sino más bien haber visto una cosa que estaba latente, que estaba en el presente, no en el futuro, sino con todas sus señales ya ocurriendo, eh, y haber tomado esos elementos del presente y haberlos llevado más allá mediante la imaginación. En los años previos a la pandemia y previos a la escritura del libro, yo estaba muy preocupada por todas las catástrofes ambientales que estábamos viendo. Porque hay que recordar, que ya lo olvidamos, que antes de la pandemia estábamos azotados por incendios, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Pero estuvo el incendio del Amazonas, estuvo el incendio de Australia, que fue terrible, que eliminó el koala prácticamente. En Argentina ha habido unos incendios también terribles. Entonces, esto ya venía, y era un tema que sí me tenía y me tiene, por supuesto, en una angustia eh, que tiene que ver con esta incertidumbre de lo que va a pasar y esta sensación constante de amenaza eh, a nuestra vida, ¿no? Amenaza ambiental. Lo que pasa es que el miedo es una emoción que a mí me interesa mucho. Yo vengo escribiendo sobre eso desde la azotea. Es una emoción muy poco constructiva, si lo pensamos, porque lo que hace es separar, es generar aún más brechas entre las personas, entre los grupos de personas, acrecienta desde la xenofobia hasta el individualismo, ¿no? Es como yo me voy a proteger, el otro es la posible amenaza, el otro es un posible enemigo que puede querer hacerme daño, el virus, la culpa lo tienen los chinos, o sea, sí, hay todo, el miedo genera más brechas y más separación, y justamente lo que necesitaríamos hacer para reconstruir el tejido social que está completamente roto en este momento es acercarnos, es construir comunidad, ir reparando ese tejido. No me extraña que no hayamos salido mejor de la pandemia, porque al contrario, se radicalizaron las diferencias y las grietas se han hecho más visibles, ¿no? Grietas de las distintas crisis que estamos atravesando. Entonces, la crisis del medio ambiente, la crisis económica, ¿sí? se han ensanchado esas grietas. La crisis que tenemos de la confianza en los medios de comunicación, todo esto está presente en Mugre Rosa, ¿no? Con los medios de comunicación que no son confiables, con el caos, con cada uno creyendo su propia versión de la verdad. Y eso es la consecuencia que me parece que tuvo la pandemia. Ya íbamos en esa dirección, ¿no? de separación del otro como un movimiento cíclico, histórico. Se habían acrecentado los problemas con la migración. En fin, todas estas cosas ya estaban, y por eso parece que yo las predije, pero realmente ya estaban, y lo que hizo la pandemia es agudizarlas. Yo creo que lo que está pasando con este auge, donde vemos una gran cantidad de escritoras, muchas escritoras, siendo publicadas nuevas voces, etc., es un resultado directo de las luchas feministas. En América Latina fue muy claro. ¿Por qué digo que fue muy claro? Porque como yo publiqué La Azotea por primera vez en 2001, vi la transformación en vivo y en directo. Esto no existió, esta proliferación de publicaciones, de escritoras en los festivales, de escritoras en las mesas, de escritoras visibles en las ferias, etc. No la vimos hasta después de 2015. Recién empezó a moverse en 2015. Y 2015 fue un año fundamental en América Latina para las luchas feministas, porque con el movimiento que comienza en Argentina de Ni Una Menos, empieza todo un movimiento extraordinario que logró muchísimas cosas, incluida la despenalización del aborto en Argentina, que fue una lucha muy fuerte, y que
evidentemente empieza en Argentina con un grupo de escritoras y periodistas, o sea, no empieza con otra cosa. Y eso tampoco es casual y es importante. Y se va contagiando y encuentra en Chile un gran eco y en México también. Luego más lentamente se derrama a los otros países. Sí pienso que tenemos que estar muy vigilantes porque como todos los derechos sabemos que los derechos o las batallas ganadas, porque no es un derecho, pero es una pequeña batalla ganada, se puede ir para atrás. Ya vimos lo que está pasando en Estados Unidos ahora con el tema del aborto. Algo que parecía imposible, inconcebible, sí se puede ir para atrás. Por eso el libro de Margaret Atwood, El cuento de la criada, tiene tanta vigencia y la va a seguir teniendo. Todas las luchas se puede ir perdiendo el terreno ganado. Entonces hay que estar muy atentas para que no se convierta en un fenómeno pasajero y bueno, ¿cuál puede ser el próximo mercado que podemos explotar? Entonces sí, no creo que sea algo que ya está establecido, hay que seguirlo cuidando, pero también hay que decir lo que ha servido mucho es que hay voces muy potentes y eso no se puede negar. Sí, es un momento en el que han salido muchas voces muy potentes, algunas ya estaban y no tenían la visibilidad que hoy tienen y evidentemente eso hay que agradecerlo.